Bien, seguimos con la cláusula de SQL. Vamos a empezar con lo que es el lenguaje de definición de datos. El lenguaje de definición de datos se utiliza para crear y modificar la estructura de las tablas, así como otros objetos de la base de datos. Dentro de este lenguaje de definición existe la cláusula create, que nos sirve para crear objetos en la base de datos. También está lo que es el alter, que nos sirve para modificar la estructura de la base de datos. Tenemos también lo que es el drop, que nos sirve para borrar los objetos de la base de datos, y lo que es el truncate, que nos sirve para eliminar los registros de la tabla, incluyendo todos los espacios asignados a los registros. Vamos a tomar en cuenta un ejemplo con 3 tablas denominado base de datos banco. La primera tabla a crear va a ser directores, la segunda tabla a crear va a ser sucursales y la tercera tabla a crear va a ser clientes. ¿Por qué? Primero vamos a tomar en cuenta aquella tabla que no contenga una clave foránea. En este caso, la tabla directores no contiene una clave foránea, es por eso que empezamos por esta tabla para crear la tabla directores. Seguimos con la segunda tabla, que es sucursal. ¿Por qué? Porque ya hemos creado esta, entonces automáticamente vamos a crear la clave foránea de la tabla de directores, y lo propio va a pasar con la tabla clientes. Entonces, para crear las tablas vamos a utilizar la cláusula create, ¿sí? La primera tabla a crear es create table directores. Abrimos paréntesis y colocamos los atributos con los distintos tipos de datos más el tamaño que vamos a asignar a cada atributo. No olvidar que el primer atributo es considerado como primary key. Seguimos con la segunda tabla, que es create table sucursales, y de igual manera vamos a crear la clave primaria seguido de los 2 atributos. Ahora, para crear la clave foránea vamos a hacer la declaración de la clave foránea. En este caso va a ser ID directores, que va a contener un tipo de dato entero de tamaño 6, al igual que la tabla directores de tipo integer con tamaño 6. Seguido de eso vamos a utilizar lo que es el foreign key. Incorporamos dentro de los paréntesis el atributo ID directores, references, el nombre de la tabla, la referencia, directores, porque esta es la tabla directores, y colocamos su clave primaria. Lo mismo va a ocurrir con la tabla número 3. En la tabla número 3, vuelvo a decir, colocamos la clave primaria seguido de los atributos con los tipos de datos y el tamaño, y vamos a incorporar la clave foránea. Para la clave foránea vuelvo a indicar que colocamos y hacemos la declaración de tipo entero de la tabla sucursales, foreign key, n sucursales, referencia, nombre de la tabla sucursales, y colocamos la clave primaria. Para utilizar lo que es el drop, que significa borrar, podemos borrar una base de datos con la cláusula drop database banco.com, que va a ser la eliminación de toda la base de datos. También podemos borrar con la cláusula drop lo que son las tablas. Drop table clientes, que va a eliminar la tabla clientes de la base de datos. Podemos utilizar también lo que es el alter, que es la modificación. ¿Qué quiere decir? Que vamos a modificar la tabla director, el atributo sueldo con distinto tipo de dato, ¿sí? Alter table, nombre de la tabla, modify, sueldo, decimal 9,3. O también podemos alterar que no sea decimal y que sea tipo entero. Alter table, nombre de la tabla, directores, modify, sueldo, integer, y el tamaño punto y coma. Ahora también podemos utilizar, es lo mismo utilizar el alter que rename. El rename, ¿sí? Vamos a utilizar para hacer la renombración de las tablas. Por ejemplo, rename table directores, que ya no se va a llamar directores, sino se va a llamar director, ¿sí?
Y para modificar distintas tablas podemos utilizar lo mismo, rename table, directores, tu director, coma, sucursales, tu sucursal, clientes, tu cliente. Se pueden modificar varias tablas al mismo tiempo con la cláusula rename table. También podemos utilizar lo que es el truncate. El truncate elimina registros de la tabla. Por ejemplo, truncate table sucursal es útil cuando solo se quiere borrar los datos, pero no se quiere borrar la tabla. Este comando deja vacío una tabla, es decir, sin datos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es nuestra primera práctica, donde ustedes van a colocar sus datos personales, apellido paterno, materno y nombre. La primera pregunta, realice las siguientes consultas, cada una con su captura de pantalla con las distintas cláusulas vistas, tomando en cuenta el siguiente diagrama relacional. ¿Ya? Este es nuestro diagrama que lo hemos realizado en clase, donde tenemos 6 tablas, de las cuales ustedes me han colocado el tipo de dato según lo que han ido observando, pero este es el original, ¿ya? Entonces lo que ustedes van a hacer es, la primera pregunta, me hacen la consulta, por ejemplo, la 1 dice, crea la base de datos llamada venta. Entonces ustedes escriben create database, si se llama ventas y use ventas, ¿no? Entonces lo que quiero que me escriban en este recuadro es las consultas a la pregunta. Número 2, cree las tablas según el diagrama. Según este diagrama, ustedes me van a crear cada una de las tablas, ¿no? Create table, abrimos paréntesis, los atributos, primary key, si tiene foreign key, crean lo que es el foreign key, el tipo de dato y el tamaño según este diagrama relacional. En el tercero, inserte registros a la tabla, por lo menos 12 registros a cada tabla me van a insertar lo que ustedes quieran a cada una de ellas, tomando en cuenta lo que es el insert int. En el número 4, actualice 5 registros de la tabla que desee, solamente 5, y me muestran, me lo anotan acá, qué es lo que han cambiado, ¿no? Y el número 5, realice 3 eliminaciones de registros de la tabla que desee. A partir del número 6 hasta el número 10 son consultas, ¿no? Muestre solo el nombre y el código de los clientes. Qué sé yo, en esta primera consulta ustedes me colocarán la cláusula que hemos visto, select. Si dice nombre, colocamos lo que es el nombre, coma, código de cliente. Si no me equivoco es ID cliente, from, de qué tabla, de la tabla clientes.com. Entonces necesito ver la consulta que van a realizar. Lo mismo pasa con la número 7, visualice el nombre, el título y el contrato de los empleados. Número 8, muestre la dirección, teléfono y nombre de las fábricas. Número 9, visualiza el precio, la sección y a la cual pertenecen los productos. Número 10, muestra la cantidad y la forma de pago de los pedidos que compraron los clientes.